En este vídeo seguimos avanzando sobre el cuarto tema del curso de programación. Y lo que vamos a ver en concreto son los arrays de dos dimensiones en Java, también llamados matrices. Y bien, los arrays multidimensionales son aquellos que, para acceder a una posición en concreto del array, no vamos a utilizar un único índice, ya que como tienen más de una dimensión, necesitaremos un índice por cada una de esas dimensiones del array. En concreto nos centraremos en los arrays de dos dimensiones, aunque podríamos tener arrays de más dimensiones, lo que sucede es que no se suelen utilizar. Y la sintaxis es muy similar a la de los arrays de una única dimensión. Lo único que debemos hacer es añadir corchetes adicionales por cada una de esas dimensiones adicionales que queremos que tenga el array. Por ejemplo, aquí tendríamos la sintaxis que debemos utilizar cuando queremos crear un array de dos dimensiones. En primer lugar, el tipo de dato del array y a continuación dos corchetes. Luego el identificador de ese array, que será el nombre que le pondremos, y a continuación new con el mismo tipo que le hemos indicado al principio. Por ejemplo, pues aquí podríamos poner int, string, double, lo que sea. Y a continuación, entre corchetes, debemos indicarle la cantidad de elementos de esa primera dimensión y la cantidad de elementos de esa segunda dimensión. Esto se puede ver de forma simple como una tabla. En el primer índice tendríamos las filas de la tabla y en el segundo índice las columnas de cada una de esas filas. Aunque más tarde también veremos que podemos asignar de forma individual una cantidad de columnas a cada una de las filas. Aquí tendríamos ejemplos de declaración de arrays bidimensionales. En primer lugar, declararíamos un array bidimensional de variables de tipo char, al que llamaremos letras, y aquí en principio lo único que hacemos es declarar ese array, no estamos todavía inicializándolo. Luego abajo tendríamos un array bidimensional de enteros que se llama precios, y ese array estará formado por 5 filas y cada una de esas filas tendrá 6 enteros. Luego tendremos un array similar, pero en este caso para guardar elementos de tipo double, que en este caso se llamará notas, y tendremos 10 filas y por cada una de esas filas 10 elementos. Y finalmente un array de strings multidimensional, donde tendremos 10 filas y por cada una de esas filas tendremos 5 elementos. Aquí podríamos ver un ejemplo adicional de array de tipo entero, que se llama ventas2, en el cual se podrían almacenar las ventas de 10 ciudades. Entonces, cada una de las ventas de una ciudad se representaría por una fila y por cada una de esas ciudades pues podríamos almacenar 5 ventas. Tal y como ya hemos mencionado, pues un array bidimensional se puede interpretar como una tabla, cuya primera dimensión son las filas y la segunda son las columnas. Y además podemos seguir añadiendo dimensiones. Podríamos indicar las ventas, pero además tener distintos elementos para representar los años. Entonces tendríamos un array de 3 dimensiones. En este caso tendríamos 4 ciudades y de cada ciudad 10 ventas. Pero además, cada una de esas ventas de cada ciudad podríamos tenerla de forma individual en 5 años distintos. Este tipo de arrays normalmente no se suelen utilizar. Los más utilizados suelen ser los bidimensionales, pero bueno, existen y si son necesarios para resolver algún tipo de problema, se pueden utilizar. Bien, y pasemos a ver de forma gráfica cómo sería este array bidimensional. Aquí tenemos un ejemplo de array que se llama M, formado por enteros y que tiene dos dimensiones. La primera dimensión me representará la cantidad de filas de este array y la segunda, que es el 4, la cantidad de columnas que tendrá cada una de esas filas. Por lo tanto, tendremos una tabla con 5 filas y 4 columnas. Aquí tendríamos el array M, que realmente es un array formado por 5 arrays. Y cada uno de esos arrays realmente lo tenemos en el primer índice. Por lo tanto, si yo accedo a M entre corchetes un 0, a lo que estoy accediendo realmente es a un array de 4 elementos. Ese array de 4 elementos se corresponderá con la primera fila de este array bidimensional, de esta matriz. Mientras que si yo accedo a través del identificador M y le pongo unos corchetes y un 4, realmente estoy accediendo al quinto array de esta matriz. Y este array también estará formado pues, por 4 elementos. A continuación podríamos ver desplegado pues, cada uno de los elementos de esta matriz. En este caso, como son enteros, pues en cada uno de ellos se guarda el valor por defecto cuando declaramos un array de enteros, que es un 0.
Y luego, además, podríamos acceder de forma individual a cada uno de estos elementos. Esto lo conseguimos a través del identificador M e incluyendo un índice tanto para la fila como para la columna. Si, por ejemplo, quisiera acceder al primer elemento de la primera fila, lo que haría es escribir el identificador M y luego unos corchetes un 0 y a continuación otros corchetes y otro 0. Este primer índice lo que hará es accederme a ese primer array y este segundo índice me accederá a la primera posición de ese primer array. Si, por ejemplo, quisiera acceder a la última posición de cada uno de los arrays, pues lo que haría es, en primer lugar, indicarle el índice de la fila, podría ser pues un 0, un 1, un 2, un 3 o un 4, y en el segundo índice poner un 3, ya que cada uno de estos arrays tiene 4 elementos, y como siempre el primero es un 0, pues para acceder al último pondremos un 3. Bien, y pasemos a ver una forma adicional de declarar e inicializar estos arrays bidimensionales. Lo haremos creando unas llaves principales y luego dentro de esas llaves, por cada una de las filas, crearemos unas llaves adicionales. Entonces, en primer lugar, abrimos la llave principal y luego, para la primera fila, en este caso, tendríamos unas llaves con los valores 1, 2, 3, 4 y 5. Estos serían los valores de la primera fila de esta matriz. A continuación, cuando cerremos las llaves, también lo debemos separar por comas. Entonces, las siguientes llaves representarían esa segunda fila, ese segundo array de la matriz. Y finalmente, lo mismo para la tercera fila de la matriz. También la pondríamos entre llaves y cada uno de esos elementos los separaremos por comas. Y finalmente cerramos la llave principal y la declaración de la matriz termina. Y aquí abajo pues tenéis representado cómo quedaría esa matriz de enteros. Bien, pasemos a la siguiente diapositiva. Y tal y como ya hemos comentado, para acceder a cada una de las posiciones de un array bidimensional, lo que haremos será, en primer lugar, escribir el identificador, luego entre corchetes un índice para la fila y luego entre corchetes el índice para la columna. Aquí tendríamos un array bidimensional que se llama A, con 4 filas y 5 columnas por cada una de esas filas. Entonces aquí tendríamos en una tabla cuáles serían los índices para acceder a cada una de esas posiciones. Aquí muy importante, siempre empezamos por el 0 tanto en la fila como en la columna. Por lo tanto, el primer elemento siempre será el 0, 0 y el último será pues la cantidad de filas menos 1, en este caso un 3, y luego la cantidad de columnas menos 1, en este caso un 4. Y a partir de aquí podemos acceder a cada uno de los elementos de esa matriz, teniendo en cuenta que siempre empezamos por el 0, tanto en la fila como en la columna. Y bien, pasemos a ver el atributo .length, que se suele utilizar mucho para recorrer los elementos tanto de los arrays como de las matrices. Y bien, aquí tenemos la misma tabla de la diapositiva anterior. Entonces, aquí vamos a utilizar el atributo .length para averiguar tanto la cantidad de filas que tiene esta matriz como la cantidad de elementos de cada una de las filas. Entonces, aquí se debe tener en cuenta que esto es una matriz regular. Una matriz regular es aquella en la que todas las filas tienen la misma longitud, es decir, la misma cantidad de columnas. Pero también se puede dar el caso de que tengamos un array bidimensional que no sea regular. Entonces, en este ejemplo, si yo introduzco a.length, esto me va a indicar la cantidad de arrays que tiene esa matriz. En este caso, la cantidad de filas que tiene la matriz. Si yo asigno a una variable el valor que me devuelve a.length, en este caso me devolverá un 4, porque hay 4 filas. Sin embargo, si lo que quiero es saber la cantidad de elementos de una fila, lo hago a través del identificador A y entre corchetes le debo indicar el número de la fila. Si, por ejemplo, escribo A entre corchetes un 0.length, en este caso me devolverá un 5, porque la primera fila tiene 5 elementos. Recordad que el índice 0 siempre es la primera fila. Si, por ejemplo, escribo A entre corchetes un 1.length, de nuevo me dirá que vale 5, porque esa segunda fila tiene 5 elementos. Pero si, por ejemplo, tuviera una matriz irregular donde la primera fila tuviera 5 elementos y la segunda tuviera 2, pues en este caso A de 0.length me devolvería un 5 y A entre corchetes 1.length me devolvería un 2. Entonces esto se debe tener en cuenta siempre que recorramos un array y no sepamos si realmente es regular o no. Por lo tanto, a partir de aquí vamos a ver cómo se puede recorrer un array bidimensional, una matriz. Entonces lo que se suele hacer es utilizar dos bucles for anidados. Cada uno de esos bucles for utilizará un índice. El primer índice se utilizará para ir cambiando de fila, mientras que el segundo índice se utilizará para ir
avanzando por cada una de esas filas y analizando pues cada uno de esos elementos de la fila. Y si tuviéramos un array de 3 dimensiones, pues se necesitarían 3 bucles anidados y 3 índices, ya que al final pues también se debería analizar esa dimensión adicional. Aunque tal y como he dicho antes, pues esta estructura no es muy habitual. Y a partir de aquí pues podemos deducir pues cuál sería la forma de recorrer un array bidimensional. En primer lugar, pues la condición del bucle externo hará referencia a la cantidad de filas del array. Es decir, el bucle externo dará tantas vueltas como filas tenga ese array bidimensional. Mientras que la condición del bucle interno lo que hará referencia es a la cantidad de elementos de la fila actual. Importante tener en cuenta que son los elementos de la fila actual, ya que puede que una fila tenga más elementos que otra. Entonces, para poder generar estas condiciones debemos ser capaces de acceder tanto a la cantidad de arrays que tiene la matriz como a la cantidad de elementos de cada uno de los arrays de esa matriz. Entonces aquí tenemos un ejemplo de 4 variables que realmente me guardarían cada uno de estos elementos. En primer lugar, en filas guardaremos matriz.length, esto me devolverá un 3, que se corresponde con cada uno de los arrays de esta matriz, es decir, cada uno de los conjuntos entre llaves que tenemos separados por comas. En este caso tenemos una matriz que tiene dentro 3 arrays. Y luego, si quisiéramos obtener la longitud de cada uno de esos arrays, lo haríamos pues a través de su índice y .length. Entonces, elementos fila 0 realmente está analizando la longitud de estas llaves, de 1, 4 y 5. Elementos fila 1 está analizando la cantidad de elementos de estas segundas llaves, 6, 7, 2. Mientras que elementos fila 2 está almacenando la longitud de estas terceras llaves. Entonces, a partir de aquí se puede generar el siguiente código que me sirve para recorrer los elementos de una matriz. Este mismo código lo podemos utilizar siempre que tengamos una matriz de 2 dimensiones, ya que la forma de recorrerlo es siempre la misma. Aquí en este caso lo que hacemos es imprimir el valor de esos elementos, pero podríamos hacer cualquier operación con los elementos de esa matriz. Entonces aquí en primer lugar declaramos e inicializamos esta matriz, que tiene 3 filas y en cada una de esas filas 3 elementos, y luego el bucle for externo me dará tantas vueltas como la cantidad de filas que tenga esa matriz. Entonces aquí es importante inicializar siempre el contador a 0, porque siempre para acceder a la primera posición, tanto de una fila como de una columna, debemos utilizar el índice 0. Luego fila menor que matriz.length, esto me devolverá la cantidad de filas de la matriz, por lo tanto, en este caso un 3. Como luego el incremento es fila más, pues este bucle externo dará 3 vueltas. Y luego, por cada una de esas vueltas, tenemos un bucle for interno, que lo que hará es inicializar el contador de columna a 0 y luego columna menor que matriz entre corchetes fila.length. Este fila, en primer lugar será un 0, luego un 1 y luego un 2, ya que son los valores de fila teniendo en cuenta esta matriz. Como tiene 3 filas, matriz.length es un 3 y los valores pues serán 0, 1 y 2, ya que cuando valga 2 se incrementará fila en 1 y pasará a valer 3. Entonces, como fila vale 3 y matriz.length también vale 3, terminará. Entonces, nunca entraremos dentro cuando fila valga 3. Por lo tanto, aquí este bucle interno, en primer lugar, pues lo que hará será obtener la longitud de la fila con índice 0, que es 3. Luego, cuando se vuelva a ejecutar con la longitud cuyo índice sea 1, que también será 3, y la última vez que se ejecute este bucle interno, se obtendrá la longitud de matriz entre corchetes un 2, que realmente es la tercera fila, y también devolverá un 3. Entonces al final este bucle se creará y se destruirá 3 veces, una vez por cada una de esas filas. Y en cada una de esas filas imprimiremos cada uno de los elementos de esa fila. Entonces accederemos a través de los 2 índices con matriz fila-columna. Entonces se debe tener en cuenta que la primera vez aquí habrá un 0 y columna irá cambiando. Columna primero será un 0, luego un 1 y luego un 2. Cuando columna sea 2, incrementemos la columna y pase a valer 3, esta condición será falsa y el bucle interno terminará. Entonces, cuando termina el bucle interno, introduce un salto de línea. Por lo tanto, este bucle interno lo que hará es imprimir cada uno de los elementos de esa fila separados por un espacio y cuando termine, pues se introduce un salto de línea y ya el bucle externo pasa a la siguiente fila. Así, por cada una de las filas hasta que terminen las filas. Entonces, el bucle externo termina y el programa termina. Y bien, como no quiero alargar más este vídeo, en el siguiente lo que haremos será ver este ejemplo en Visual Studio Code para que así podamos realizar una serie de cambios y se entienda bien pues, el funcionamiento de este bucle for anidado para recorrer los arrays bidimensionales. Bien, pero eso como digo ya en el siguiente vídeo.